Sí, bueno, se fue la señal un poco, pero bueno, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuán importante es que nosotros sepamos cómo desarrollar, incrementar la fe que hemos recibido al nacer de nuevo. Porque todos al nacer de nuevo hemos recibido la medida de fe. Dice que en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Entonces notemos que a cada uno nos fue repartida la medida de fe. ¿Sí? Dios nos ha dado fe a todos los creyentes. Hay creyentes que dicen que no tienen fe. Bueno, eso no concuerda con la palabra del Señor. Y la razón de que no tengan fe es porque están negando la palabra. ¿Sí? Porque la palabra dice que usted tiene fe porque dice la escritura conforme, que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos ha repartido la medida de fe a todos. Bueno, esta es una buena noticia. Usted es un creyente de fe, un hombre o una mujer de fe. ¿Por qué? Porque tiene una medida de fe. De hecho, ya para ser salvo usted necesitó de fe. Porque nosotros recibimos la salvación a través de la fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Entonces, en la misma salvación Dios nos impartió la fe para creer en Jesús. A través de la palabra que oímos vino la fe. El Espíritu Santo puso la fe en nuestro corazón para que nosotros entonces creyésemos y naciésemos de nuevo y Dios nos repartió, dice, la medida de fe. Así que todos tenemos esa medida de fe. Es importante saber que debemos hacer buen uso de esa medida de fe e incrementarla. Así como aquellos que recibieron los talentos, ellos trabajaron con sus talentos y multiplicaron los talentos, excepto uno, que no supo qué hacer con ese talento y lo enterró y no produjo ningún resultado. Así que a cada uno se nos ha dado también esa medida de fe. Recordemos también que la fe es un fruto del Espíritu Santo. O sea que al andar en el Espíritu, uno tiene ese fruto de fe. ¿Sí? Y para andar en el Espíritu tenemos que andar en la palabra, leer la palabra, meditar en ella, porque la fe viene y se incrementa a través de oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17. Bueno, pero la fe también es un don, ¿sí? Hay un don que se llama el don de fe. Pero cuando hablamos de ese don de fe, pues es un don del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros, en los creyentes, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que se requiera, ¿sí? Hay momentos cuando hemos visto ese don de fe obrar de una manera maravillosa, poderosa, ¿sí? Y hay milagros que necesariamente requieren de la manifestación de ese don de fe, porque no son milagros, digamos, pues es un milagro, es una obra sobrenatural de Dios, sin embargo, y para Dios todo es posible.
¿sí? La diferencia la hacemos nosotros, en que vemos unas cosas más grandes que otras. Y así es. Debido a esa forma en que vemos las cosas, a veces nosotros necesitamos más fe, ¿sí? Más fe. Y necesitamos ser auxiliados por el Espíritu Santo, de tal manera que en algunas circunstancias necesitamos que ese don de fe del Espíritu Santo se manifieste en nosotros para poder obrar. Bueno, entonces vamos a orar y continuamos con este tema acerca de cómo incrementar o edificar la fe. Entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Padre Santo, es tu misericordia. Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Y estamos agradecidos, Padre, porque tú vives en nosotros, y esto es fe. Señor, sabemos que tú habitas en nosotros con todos tus recursos, con todo tu poder, y que a través de nosotros obras. Sí, bendito Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la presencia de Jesús. También creemos a la palabra que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que por la fe aceptamos la presencia de Jesús en cada hogar. Aceptamos esa presencia maravillosa de Cristo, y donde está la presencia del Señor está allí su poder para salvar y para sanar. Así que en tu casa puede ocurrir un milagro. Padre, obra milagros. Extiende tu mano sobre tu pueblo, Señor, sobre todos los que están oyendo esta palabra, y concede que en el nombre de Jesús se hagan sanidades, prodigios, milagros, maravillas. Sí, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Aleluya. Sí, bendito Dios. Manifiéstate, Espíritu Santo. Desciende. Jesús prometió, oh Padre, bautizar con Espíritu Santo y fuego. Que en esta noche tu Espíritu Santo caiga sobre todos los que escuchan la palabra. Así como cayó en la casa de Cornelio. Allí donde estaba Cornelio, su familia, sus amigos, y Pedro estaba predicando tu palabra, y de pronto cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Sí, Señor. Padre, todo eso es posible. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que estos hechos de la historia se convierten en los hechos de nuestra experiencia. Solamente si abrimos el corazón con sencillez y recibimos tu palabra, creemos, Señor, que tu presencia está con nosotros, que tu poder está contigo para salvar, sanar, bautizar con el Espíritu Santo, para liberar. Sí, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor, estamos agradecidos, Padre, por la vida. Estamos agradecidos por la respuesta a nuestras oraciones, Padre, porque hemos clamado a ti por nuestros familiares enfermos y tú los has sanado. Señor, tú los sanaste hace 2000 años, pero has manifestado la salud en este tiempo cuando hemos orado a ti, cuando hemos con fe invocado el nombre de Jesús sobre sus cuerpos, declarando que por la herida de Cristo fueron sanados. Y hemos tenido tu respuesta. Hemos visto lo sobrenatural manifestarse, Señor, y te damos gracias, Padre. Te bendecimos. Sí, Señor, bendito tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado, de que te demos el honor y la gloria y la honra debida a tu nombre. Señor, te alabamos, te adoramos, Padre. Bendecimos a Cristo, el Cordero de Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso,
el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí que vive por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tú eres, Señor, el único digno de tomar el libro que está en los cielos y de desatar sus sellos. Sí, porque tú, Señor Jesús, eres el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el honor. Sí, Señor, porque con tu sangre nos redimiste, con tu sangre nos salvaste y transformaste nuestra vida, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Saben algo? Que cuando nosotros pasamos tiempo en oración, cuando estamos en la presencia del Señor, alabándole, adorándole, dándole gracias, esa es una de las formas en que se incrementa nuestra fe. Y es una de las mejores formas de incrementar la fe. Es permaneciendo tiempo en la presencia del Señor. Desde todo el tiempo estamos en su presencia y andamos en su presencia. Pero hay tiempos que sacamos un tiempo para estar ahí, quizás encerrados en un cuarto, o mientras trabajamos también en alguna cosa secular, pero ahí podemos mantener esa comunión con el Señor, estar alabándole, bendiciéndole, quizás no en palabras así audibles para otras personas, pero ahí en un murmullo estamos alabando al Señor, bendiciéndole. Señor, gracias porque estás conmigo, tengo gozo, tengo alegría, tengo júbilo en mi corazón, estoy alegre de que estás conmigo, Señor. Y entonces usted está alabando al Señor, pero al mismo tiempo está edificando su fe. ¿Por qué? Porque tiene esa comunión con el Padre Celestial, con Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, y con el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrar su nombre. Es decir, que Dios esté continuamente en nuestro pensamiento y que en todo lo que hagamos siempre esté Dios presente. Y lo que hagamos, lo hagamos para adorar a Dios, para honrarle. Así que el trabajo secular también lo hacemos. Señor, este trabajo lo hago, y lo hago bien y lo hago con interés para honrarte a ti, Señor. Para dar testimonio ante las personas de que soy un hijo de ti, responsable, y que soy luz para este mundo. Sí, Señor. Entonces, este es uno de los uno de los puntos para incrementar nuestra fe, pasar tiempo en la presencia del Señor en oración, y no, repito, no necesariamente solamente en un tiempo de oración, aislados. Ese es importante, aislarnos y estar con el Señor, pero también mantener durante el día nuestra oración a Él, nuestra alabanza, nuestra oración, porque la Biblia dice, orad sin cesar. O sea que en todo tiempo debemos de orar. ¿Y en qué forma podríamos orar? Si solamente tenemos de pronto ese pensamiento, limitaciones, que precisamente es algo que debemos tener en cuenta para edificar nuestra fe, que la experiencia no cuenta. ¿Cuál experiencia? Pues la experiencia de otros. Muchas veces no escuchamos personas que dicen acerca de sus experiencias que han tenido con Dios. Y bueno, nosotros tenemos que no necesariamente fundamentar nuestra fe en la experiencia de otros. Nosotros podemos tener nuestras propias experiencias con Dios, porque hay personas que han tenido una experiencia, por ejemplo,
eh, recibieron el Espíritu Santo en un círculo de oración. Entonces se pusieron sillas en círculo y luego se sentaron las personas y empezaron a orar a Dios pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino, ¿sí? Y entonces a veces pretendemos que todo el mundo reciba el Espíritu Santo siguiendo esa experiencia que nosotros tuvimos. Entonces, y que si no hacemos así, pues no vamos a recibir. Entonces no debemos fundamentar, digamos, el crecimiento de nuestra fe en las experiencias que tenga otra persona en sí, sino saber que en la Biblia hay muchas formas en que los creyentes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Respecto a la sanidad también, hay personas que dicen, no, yo recibí la sanidad con unción, con la unción. Me ungieron con aceite y fui sanado. Entonces ahora, cuando alguien pide oración por sanidad, si no tiene aceite y si no lo unge, entonces tiene frenada su fe, porque no hay aceite. Y entonces, como no hay aceite para ungir al enfermo, entonces no se puede orar, no se le pueden poner manos. Entonces se limita. Entonces, no, la Biblia enseña que los discípulos salieron y ungieron a muchos con aceite y los sanaron. Y eso es bíblico. Y también en Santiago dice que si alguno está enfermo, Santiago 5:14, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Bueno, eso es importante, sí. Pero notemos que no solamente hay ese método de sanidad mediante la unción con aceite. Sencillamente podemos sanar a un enfermo dándole una palabra, diciéndole, sé sano. Notemos que Pedro cuando sanó al cojo, no llevaba una botella con aceite, ¿sí? Y no me estoy oponiendo a que se use el aceite, sino que estoy diciendo que no podemos frenar nuestra fe en un momento dado que porque no hay aceite o porque yo fui sanado, siempre tuve la experiencia de ser sanado ungiéndome con aceite, entonces todo el mundo tiene que ser ungido con aceite para ser sanado. No, hay muchas formas. Entonces usted puede poner la mano y tocarle y decirle, sé sano en el nombre de Jesús. Y basta con una palabra para que la persona sea sanada. Otras veces usted puede orar por la persona, ¿sí? Orar, pidiendo a Dios que le sane, ¿sí? Porque en la mayor parte de los casos de sanidades en la Biblia no dice que orar, solamente en Santiago dice que oren por él. Pero en la mayor parte de los milagros no se dice que oraron los apóstoles por los enfermos, sino que imponían las manos en el nombre de Jesús y los sanaban. Jesús mismo no oró por la gente, sino que les imponía las manos o la gente lo tocaba, la gente venía y tocaba a Jesús y la gente era sanada. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos limitarnos a una experiencia de alguien que dice, bueno, para que la gente reciba sanidad tiene que ser así. No, debe ser conforme a la palabra, no conforme a la experiencia de alguien. Ahora, en cuanto a liberaciones también, a veces la persona dice, no, es que hay que pedirle a cada demonio que revele su nombre, ¿sí? Entonces, para hacer una liberación, entonces se requiere que cada demonio revele su nombre para echarlo fuera. Y otros dicen que pues muchas veces cuando se expulsan los demonios la gente echa espuma y vomita flemas y cosas. Muchas veces
vomita hasta gusanos cuando hay digamos, cuando los demonios entraron a través de brujería, de hechicería, muchas veces hay animales dentro del estómago de la persona, en su interior. Entonces, cuando se ordena una liberación, debemos saber que lo principal es el nombre de Jesús. Y mandamos a los demonios salir en el nombre de Jesús, ¿sí? Si el Espíritu Santo nos guía a pedir a veces el nombre del demonio, pues se hace. Pero no es necesario que nos den todos sus nombres, porque si es una legión de demonios, ¿a qué horas terminaríamos? 3 semanas y 2 horas y un día, 3 semanas, 2 horas y 1 minuto, echando fuera todos los demonios. No. Sencillamente le ordenamos que abandone ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, y tiene que obedecer. Entonces no nos atemos por experiencias de personas que nos dicen es que tiene que ser así. No, hágalo como dice la palabra, y no limitemos a Dios en cómo ministrar, como el Espíritu Santo nos guíe, y de acuerdo a la palabra debemos de orar. Otro punto es, mire la palabra de Dios, no a la personalidad de algún individuo. O sea, no ponga la mirada en las personas, ponga la mirada en Jesús. No es que si no ora por mí el pastor fulano, entonces yo no voy a ser sanado. La Biblia no dice que tiene que orar determinado pastor o determinada persona. La Biblia dice, los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que lo importante es tener fe y pedirle a alguien, también busque una persona de fe, un creyente, que le imponga las manos. Si usted quiere ser sanado por imposición de manos, pues busque a alguien, a quien Dios ya haya utilizado en sanidad. Dígale, por favor, hermano, ore por mí, póngame manos, y usted recibirá la sanidad, ¿sí? Pero no tiene que ser determinado predicador, porque a veces viene alguien buscando al pastor para que ore, pues el pastor no está. Entonces dice, ¿y ahora qué hago? Entonces dice, pues me voy para donde otro pastor. Pero la persona le dice, no es necesario que vayan de otro pastor, aquí hay creyentes que pueden orar por usted, y usted solamente crea y será sano, ¿sí? Entonces, no mire o no ponga la mirada en que usted solamente va a ser sano si ora fulano de tal. No. Y hay personas que pierden esa bendición de ser sanos porque vienen a la iglesia y bueno, cuando se hace el llamado al altar para orar por las personas enfermas, entonces están esperando que sea el pastor el que impone las manos. Pero el pastor dice, venga fulano, venga sultano, venga este diácono, aquel diácono, por favor imponga manos sobre los enfermos, y pone a otros a ministrar. Entonces hay algunos creyentes, no, yo esperaba era que el pastor me pusiera las manos, y se van disgustados. Pues ¿qué recibieron? Nada. Entonces no mire, no ponga las miradas en personas, en individuos. Sencillamente crea la palabra y mire a la palabra de Dios, crea. Y que Dios, que por las heridas de Cristo fue sanado, y sencillamente reciba una oración de fe o una imposición de manos para que esa promesa de Dios sea manifestada en su cuerpo, ¿sí? Eso es un vínculo de fe. Nosotros pudiésemos, la mayor parte de los creyentes podemos vivir en salud y rechazar cualquier síntoma de enfermedad si tan solamente creyéramos. Lo que dice 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y notemos que está en pasado. Y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Cristo nos sanó hace 2000 años. Entonces yo
sencillamente puedo decir, Cristo me sanó en la cruz del Calvario. Por las heridas de Cristo fui sanado, así que estoy sano. No necesito que me pongan manos. No necesito de una oración. Solamente necesitas abrir la boca y decir, por las llagas de Cristo fui sanado. Gracias, Señor, te alabo. Y actuar en fe. O sea, comenzar a hacer lo que no podía hacer. Se da cuenta que no podemos limitar a Dios. Y sencillamente con creer a la palabra, usted puede ser sano. Confiese la palabra. Por sus heridas fui sanado. ¿Sí? Entonces, eso te ayuda para ir edificando tu fe. Para edificar la fe es necesaria la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Que usted esté obedeciendo a la palabra. Notemos que el Señor dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí, ¿sí? ¿Cómo uno permanece en Cristo? Cuando uno pues tiene contacto con Él mediante la fe, dejando que Dios le hable a través de su palabra, cuando usted le habla mediante la oración, ¿sí? Entonces, y cuando usted está hablando de Cristo a otras personas, usted está creciendo en la fe, ¿sí? Y está obedeciendo a la palabra. Entonces dice el Señor, si permanecéis en mí. Entonces ya les dije que es permanecer en Cristo, pues es es hablarle a Dios, dejar en oración, dejar que Dios nos hable a través de su palabra y hablarle a otros. Eso es permanecer en Cristo. Ahora, mis palabras permanecen en vosotros. Juan 15:7. Entonces dice, si cumplimos esas dos condiciones, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, pida. Naturalmente nosotros debemos pedir con sabiduría, ¿sí? Porque muchas personas piden que Dios bendiga y aún vienen y nos dicen, pastor, ore, yo quiero que ore porque voy a abrir un negocio y quiero que Dios me bendiga en ese negocio. ¿Y qué negocio es? No, pues es me están dando una franquicia para la venta de tabaco, de cigarrillo. Entonces yo les digo, no, esa no es la voluntad de Dios. Dios no desea que los hombres dañen sus pulmones fumando cigarrillos y usted no debe propiciar eso. Pídale al Señor un trabajo, algo que usted beneficie a la gente con el servicio que presta. Entonces, en esto también tenemos que obrar con sabiduría. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Jesús. Cuando estamos en obediencia a la palabra del Señor, dice, mis palabras permanecen en vosotros. Esto significa que nosotros tenemos presente la palabra de Dios, la tenemos en cuenta para nuestro diario vivir y la obedecemos. Entonces, esto nos permite tener confianza en Dios, y confianza en Dios es fe. Eso es muy importante, entonces, permanecer en la palabra y en Cristo. Dios requiere de nosotros que caminemos en la luz de la eterna palabra de Dios. Es a ella a la que se requiere que obedezcamos. Cuando caminamos en la luz de esta palabra, es cuando podemos tener confianza y saber que lo que Dios dijo que haría, lo hará. Entonces tendremos el derecho de reclamar lo que es nuestro, ¿sí? Obediencia a la palabra del Señor, sujeción a la palabra, ¿sí? Honrar a Dios obedeciendo su palabra nos garantiza que Dios está siempre atento a nuestras oraciones. Si no hacemos lo que es correcto a los ojos de Dios y no vivimos de la manera que debemos, no hay ninguna forma en que podamos tener confianza que Dios va a darnos lo que dijo que podíamos tener. ¿Sí?
si no hacemos lo que es correcto. O sea, hay estorbo que ponemos a las oraciones cuando no estamos en obediencia a la palabra. Entonces eh, no importa cuánto usted ore, si no está en línea con la palabra, pues Dios no va a quebrantar lo que ha dicho, lo que ha salido de su boca, ¿sí? Porque Dios siempre está sujeto también a su palabra. Bueno, así que no importa tampoco si usted está confesando, haciendo confesiones de fe. Si la palabra no está en su corazón y la está viviendo, de nada sirve que usted esté confesando la palabra por aquí, por allí y en todo. ¿Sí? Muchas personas andan por ahí haciendo confesiones de fe que nunca se harán realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Recuerden que la Biblia está llena de promesas de Dios, pero también de las condiciones bajo las cuales Él ha de cumplir esas promesas. Y una de las condiciones, o estas condiciones, permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, que estemos en obediencia a la palabra. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos acercarnos a Dios con toda confianza y pedir, y Dios nos está atento a nuestra oración. Hay una manera correcta de vivir de acuerdo con la palabra de Dios y que no tiene nada que ver con una serie de reglas. A veces pensamos que si obedecemos todas las reglas que nuestra denominación nos está enseñando, a veces damos más importancia a las reglas de la denominación, a todos muchos mandamientos que los hombres han hecho en las denominaciones, que a la misma palabra. Entonces eso no es honrar la palabra, porque hay muchos hagas y no hagas en muchas congregaciones. No hagas esto, no hagas aquello, ¿sí? Entonces, pero no es palabra del Señor, ¿sí? Es obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Espíritu Santo. Es entonces que tendremos el derecho de reclamar lo que es nuestro como hijos de Dios, ¿sí? La obediencia es importante. Ahora tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Tenemos que tener humildad en nuestros corazones. Y bueno, esto es importante, que nosotros no somos propietarios en sí de la fe. Sencillamente debemos de permitir que otros crezcan en la fe. A veces hay congregaciones donde no se permite a los creyentes ministrar a los creyentes. Única y exclusivamente, ni los diáconos ni nadie más puede imponer manos en la iglesia, sino exclusivamente el pastor. ¿Sí? Entonces, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo animo siempre a los creyentes a que tomen parte en este ministerio de sanidad y les enseño. Muchas veces he dictado cursos de sanidad, de cómo sanar a los enfermos y preparo a los creyentes, les enseño a ministrar diferentes formas en que se puede ministrar a los enfermos a fin de que ellos lo hagan. Entonces, cuando falta humildad, entonces muchas veces no permitimos que otros lo hagan, porque pareciera que nos van a desbancar a nosotros, que ya la gente no nos va a mirar a nosotros como los ungidos, que tenemos ese poder para sanar a los enfermos. No, debemos enseñar a la congregación a que como creyentes todos somos llamados a predicar el reino de Dios,
porque la Escritura dice, id a los creyentes, dice, a los creyentes les dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego en San Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, o sea, a usted y a mí. Entonces, miren, no es exclusiva las señales para el evangelista, para el pastor, no. Las señales, el creyente común y corriente está llamado para hacer las señales que el Señor dijo que podía hacer, solamente que sea obediente a la palabra, crea y obedezca la palabra del Señor, hágalo. Entonces mire que a veces hay personas que no dejan que otros oren, o sea, hay como un celo, dicen no pueden orar si no es fulano y sutano, no pueden ministrar. Y Lucas 9, 49 y 50 dice, Lucas 9, 49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Entonces imagínense, yo lo llamo el aficionado. Este hombre quizás escuchó cuando el Señor dio la comisión a los 12 de ir y predicar el reino de Dios, sanar los enfermos, echar fuera demonios, y él en su corazón dijo, yo también quiero hacerlo. Y aunque no me haya comisionado el Señor, pues yo voy a hacerlo, yo también me animo. Y el hombre se fue. Y entonces después los apóstoles lo encontraron echando fuera demonios, ¿sí? Y tenía éxito. Y estaba orando por los enfermos, o sea, sanando enfermos y echando fuera demonios. Y los apóstoles se lo prohibieron, ¿sí? Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces dejemos ese celo de que nadie puede ministrar si no somos nosotros. Y el otro extremo, que si no es fulano de tal que ora por nosotros, entonces no vamos a ser sanados, ¿sí? Porque eso estorba la fe. Ahora, ¿qué pasa cuando no se requiere humildad también en este ministerio de sanidad? Porque pues hay personas que no han crecido en la fe y tampoco podemos distanciarnos de los hermanos que no creen en sanidad o en el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos tienen la salvación de todas maneras en Cristo Jesús, ¿sí? Que están desaprovechando pues ese obrar en lo sobrenatural, porque no les ha sido enseñado, y así muchas veces como la congregación se ha enseñada, pues así se levanta. A veces se levantan creyentes que no tienen fe para sanidad. Entonces, o en una misma congregación donde se cree en la sanidad divina, pero hay un creyente que no tiene. Hace unos días me llamó un hermano, un creyente de la iglesia, me dijo, mi mamá está muy enferma, gravísima, y tiene unos dolores terribles. Yo imaginé una apendicitis o algo así, y está muy mal, dijo, y ya desde ayer está así. Yo le dije, ¿ella es creyente? Dijo, no. Entonces le dije, y usted, y él tampoco era una persona que tuviese una fe muy clara para la sanidad, como para ponerle manos y orar por ella para la sanidad. Entonces le dije, llévela al hospital a urgencias pronto, ¿sí? Entonces no podemos juzgar a otros. Bueno, muévase en fe y póngale manos y no, porque si uno ve que la persona no tiene fe, la persona enferma puede morir inclusive, ¿sí? Por falta de atención. Entonces, si usted no tiene fe, si una persona no tiene fe para la oración, para recibir la oración de fe, para ser sanado,
pues entonces uno puede recomendarle que vaya al médico y, y aún ayudarle. Si es necesario con algo de la medicina, vaya, yo le ayudo, pero vaya y busque que su cuerpo esté bien, busque la sanidad, ¿sí? Entonces no podemos ser tampoco duros y decir, no, si no tiene fe, entonces muérase, porque no, tenemos que ayudar a las personas, siempre mostrar digamos, esa compasión por la gente. Y si en un caso dado es necesario llevar a una persona al médico, recuerden, los médicos no son nuestros enemigos, de ninguna manera. La ciencia médica está haciendo una labor muy excelente y los felicitamos a todos los médicos y enfermeras y a todo el personal que trabaja en los hospitales y que aún en este tiempo de COVID arriesgan sus vidas por prestar un servicio, por manifestar amor en hechos a las personas. Entonces, los médicos están prestando y haciendo una labor extraordinaria, pero nosotros también creemos que Dios sana y efectivamente estamos interesados en que cada creyente vaya desarrollando su fe de tal manera que un creyente muchas veces va al médico una o dos veces en su vida, ¿sí? A veces es importante hacernos algún chequeo y eso está bien, mirar cómo está funcionando nuestro organismo, cómo están los triglicéridos, la presión alta y todo, y hacer algunos correctivos en la alimentación, hacer un poco de ejercicio, ¿sí? Entonces el hecho no es decir Dios me sana, Cristo cargó mis enfermedades, sino también con sabiduría velar por nuestro cuerpo, por nuestra salud, ¿sí? E ir creciendo en la fe, porque en la medida que crezcamos en la fe, pues menos necesitamos ir al médico y menos necesitamos estar tomando medicinas. Entonces recuerden, no es malo tomar medicinas. No permitas que nadie te juzgue porque te tomas unas medicinas, ¿sí? No. En la medida que vayas creciendo en la fe, entonces vas a estar libre de estar tomando pastillas y cosas. Yo soy una persona que por lo general no consumo medicina. Es muy poco, muy escasamente, muy rara vez. Pero si necesito, tengo un dolor y me alivia una aspirina, pues me la tomo, ¿sí? Y eso no significa que estoy faltando a la fe o que no estoy creyendo en Dios o que estoy pecando. No. Pero a veces el dolor sencillamente desaparece cuando digo en el nombre de Jesús, dolor, vete, ¿sí? Y bueno, entonces en todo esto debemos de obrar con compasión con las personas, con humildad, ¿sí? No llenarnos de orgullo, es que usted no tiene fe, es que usted no está, si está pasando por una situación difícil es que no tiene fe y juzgar a las personas, no. Entonces, hermanos, esto es muy importante, reflexionar sobre estas cosas. Y somos llamados a tener compasión, ¿sí? La Biblia nos enseña el buen samaritano y no dice que el buen samaritano fue buen samaritano porque oró por el hombre herido, sino que fue buen samaritano porque sintió compasión por ese hombre herido y limpió sus heridas con vino y las ungió con aceite y lo vendó y luego lo llevó al mesón donde se le brindara atención y pagó para que se le cuidara, ¿sí? Entonces vean, esa es una manera en que no oró por él, solamente que mostró su amor de otra manera, su compasión por ese hombre y eso agradó a Dios y está como ejemplo en la palabra. Entonces les invito para que crezcamos en la fe, ¿sí? Se cree también, en primer lugar, los discípulos fueron hombres de fe porque anduvieron siempre pegados del maestro, ¿sí? Estuvieron ahí en ese ministerio viendo milagros, sanidades, prodigios
y naturalmente cuando el Señor ya los dejó, pues ellos habían crecido en esa fe, ¿sí? Yo he crecido en la fe, leyendo libros de Catherine Kuhlman, la mujer de los milagros, de T.L. Osborne, un evangelista que durante 70 años sirvió al Señor y donde en todas sus campañas hubo sanidades y prodigios, ciegos, sanados, leprosos, limpios, paralíticos que se levantaron. He leído los libros de Reinhard Bonnke, un hombre que predicaba a millones en el África y también sus campañas acompañadas de grandes señales y prodigios. Los generales de Dios son libros que me inspiran, porque ahí uno ve casos como el de eh, eh, bueno, de un hombre que, ya recuerdo su nombre, un hombre que, John Alexander Dowie, que delante de 6 ministros, de 6 pastores y de 3 médicos, puso la mano en la cara de una mujer que tenía cáncer y se lo arrancó y la piel le salió instantáneamente, su carne se restauró y su piel le salió y quedó totalmente sana. O sea, le arrancó el cáncer de su cara. Son milagros que le inspiran a uno, ¿sí? Y a mí me gusta leer eso porque eso me edifica en la fe. Y cuando llega algún caso así o sea, me entusiasma también del apóstol de fe. eh, eh, Se me están yendo algunos. Este apóstol de fe, que como 8 muertos fueron levantados por él, Smith Wigglesworth. Y entonces me inspira cómo leer, por ejemplo, ese libros que él escribió, que son libros de mensajes y de testimonios que él da de tremendas sanidades. Pues es una forma en que edifico mi fe, aprendiendo de lo que otros han hecho. Y procuro leer esos libros de gente que Dios ha usado de una manera extraordinaria, ¿sí? Y renuncio a leer libros donde la gente critica a los ministerios de fe, ministerios de sanidad. No le presto oído a eso. ¿Por qué? Porque no me edifica, ¿sí? No están ayudándome a incrementar mi fe, sino por el contrario, están atacando. Y si usted está en un lugar donde se ataca la fe, pues ahí usted no va a crecer, ¿sí? Usted debe crecer en un lugar donde se predique la palabra con fe, donde usted vea que la palabra tiene, o sea, esa fe está correspondida con señales y milagros, porque la fe que no tiene obras es muerta. Así que si uno está en una iglesia donde solamente, o donde no se ven señales, donde no hay manifestación de lo sobrenatural, créame que de pronto está como la propaganda, en el lugar equivocado. Y uno debe buscar donde tenga rendimiento su fe, ¿sí? Bueno, bien, entonces una vez que hemos escuchado esta palabra, démosle gracias al Señor, porque habiendo escuchado esto, hemos venido creciendo en la fe. Y yo le animo para que esté leyendo y si quiere crecer en la fe de sanidad, depende del tema. En la fe de liberación, en la fe del bautismo del Espíritu Santo, pues uno tiene que leer libros como esos, ¿sí? Por ejemplo, Buenos días Espíritu Santo, Mi compañero el Espíritu Santo. Libros que han escrito hombres que han tenido esa comunión y que nos narran su experiencia con el Espíritu Santo y uno pues aprende también a acercarse a Dios como siguiendo algunas cosas que aprende uno ahí. Entonces es importante ir creciendo en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Bueno, entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias
porque ciertamente es una bendición tener fe. Qué bueno, porque cuando vienen situaciones difíciles, no nos angustiamos, no nos desesperamos. Ahí tenemos ese hermoso tesoro de fe que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la tempestad, sabiendo que la barca no se va a hundir. Señor, gracias, porque a través de esa fe nosotros dejamos la angustia, el temor y descansamos. La gente puede vernos completamente tranquilos en medio de circunstancias difíciles. Y Señor, es una bendición contar con esa fe. Qué bueno es estar uno tranquilo, seguro, en medio de las tormentas. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Es una bendición, Señor, ciertamente ser hombres y mujeres de fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que la fe de tu pueblo sea cada día esa medida de fe que tú repartiste, cada uno trabaje con ella y la vaya acrecentando. Sí, Señor. Sí, Padre amado. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Y en esta hora ejercitamos la fe, Señor. Hemos declarado tu presencia en cada hogar y donde está tu presencia está tu poder para sanar. Así que en el nombre de Jesús hablo sanidad para cada uno de ustedes que me oyen y que estén con alguna enfermedad y actúe en fe ahora, ponga la mano en su cuerpo en el nombre de Jesús y diga, en el nombre de Jesús reprendo este dolor. Dolor, vete de mi cuerpo. Por las heridas de Cristo fui sanado hace 2000 años. Así que en el nombre de Jesús se va este síntoma, esta mentira del enemigo se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque mi cuerpo está sanado por las llagas de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También pida el bautismo del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que bautices con el Espíritu Santo y fuego a tu pueblo. Y que, Señor, tu pueblo abra su boca y comience a hablar en otras lenguas. Lara, tara, rabatorra, arrapatiri, birifori, bachiri, biricandi, katomi. Y joro, robatura, batara, batiri, biricori. Arura, basanda, katama, nato, totobakindi, kaya. Ariro, robatoro, robakara, bachiri, biricaya. Sí, para arorobatondo, kotoro, bachiri, biricaya. Arripatono, no manda, katama, nachinikaya. Sí, Señor, bautiza con el Espíritu Santo y fuego y que tu pueblo hable este lenguaje que da el Espíritu Santo, lenguaje sobrenatural, porque no lo inventamos nosotros, no lo estamos, sale de nuestra boca ese lenguaje con toda facilidad, porque es dado por tu Espíritu. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo a los hermanos que se han conectado en esta noche. Aquí veo a Julio Rincón, Belandia, que Dios le bendiga. A Gladys Rodríguez también. Saludo a JJ Barrera, que bueno, es un creyente desde los primeros comienzos allí, cuando éramos solamente un grupo de oración en la casa de una profesora. Entonces, también saludamos a Samuel Celia Rincón, a Gladys Rodríguez, a Luz Amanda Hernández. Bueno, ella escribe unas palabras aquí. Gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que insta a la obediencia y nos lleva a obtener así las bendiciones derramadas por el Señor. Bueno, también Luz Amanda Hernández, ya saludamos, Mariana Yive Belandia, Marina Molano, dice bendiciones a la iglesia, David Steven Cárdenas, Dios les bendiga a todos los hermanos, también Nubia Betancourt,
saludamos a Ruth Marina Montoya, allí en la ciudad de Bogotá. Seamos humildes, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, Álvaro Barragán, buenas noches, pastor, gracias por la palabra. Berta Corredora Bella, buenas noches, atentos a la palabra en familia. Qué bueno que se reúnen las familias y escuchan la palabra. Álvaro Barragán está viendo este video. Milena Soto, también saludamos a Ana Olga Rojas Cristancho, también es una hermana que nos ha acompañado desde que éramos un grupo de oración en su casa. Nació un grupo de oración con el cual fundamos también la iglesia. María Nayibe Velandia, Trinidad Celes Rincón, Nancy Estela Torres Aguilera. Bien, y saludamos también a todos los hermanos que están viendo este video y a los que lo van a ver más tarde, o los que van a verlo dentro de un mes, o porque queda en YouTube, queda ahí en la página, y bueno, muchos entrarán, con el tiempo van entrando, hasta convertirse en miles, y gracias a Dios por esto, porque qué bueno que quede el mensaje ahí, para que la gente lo pueda estar leyendo, pero es importante que usted lo comparta, así que comparta. La página de la iglesia es en Facebook, es Iglesia Centro Familia Cristiana. Usted búsquelo ahí en la lupita, ahí en su Facebook, busque ahí en la parte donde hay una lupita, dice Iglesia, escribe Iglesia Centro Familia Cristiana, y ahí aparece la página de la iglesia. Y ahí encuentra todos los mensajes que hemos estado predicando desde el mes de marzo. Bueno, también en YouTube, la página, usted en Google puede sencillamente buscar Familia Cristiana Sogamoso, y ahí sale en YouTube la página de la iglesia, también en YouTube. Bueno, entonces no olviden compartir. En la medida que se comparte, se alcanza a mucha gente. Entonces, hágalo, compártalo allí en su Face, y verá que llegamos a mucha gente cada día con la palabra del Señor. Bendiciones para todos, buena noche.